Hermanos queridos, Dios les bendiga a todos. Les habla su hermano y amigo el profeta José Ramírez. Y hoy quiero hablar acerca de un tema que surge precisamente de la pregunta que muchos se hacen, e incluso me han hecho a mí personalmente, y es, ¿por qué hay tantos que se hacen llamar profetas y apóstoles en el día de hoy? Es como una especie de pandemia de títulos ministeriales, de pandemia de títulos rimbombantes. Y aunque es evidente que no tienen el llamado de Dios, ni tampoco tienen las señales que deben acompañar y certificar el ministerio de un verdadero profeta y un verdadero apóstol, porque sí los hay de verdad. La aparición de personas que se autoproclaman profetas o apóstoles sin las señales o el llamado bíblico evidente es uno de los males que más ha hecho y está haciendo daño a la iglesia del Señor Jesucristo en el mundo entero. Pero quiero abordar este tema como profeta del Señor, como maestro de la palabra, llamado desde hace más de 40 años a llevar el mensaje profético a las naciones, y las naciones que oyen mis prédicas y que siguen mi canal. Ellos saben que he sido un profeta vertical en cuanto a la doctrina santa del Señor. He sido fundamentalista de todo lo que está escrito en esa Biblia. Soy un predicador de sana doctrina. Y comencé desde mi país, en donde no me fue nada fácil dar el mensaje que el Espíritu Santo me dio y que Dios me confirmó con el cumplimiento al pie de la letra de toda esa palabra que el Señor me dio. Y de eso los pastores que me conocen en Venezuela saben que es así. Recuerdo que en una tarde estaba en mi casa allá en Venezuela y el Espíritu Santo me dijo: tienes que ir a Cumaná. Esto es para los que no conocen la geografía de Venezuela. Cumaná es una ciudad del oriente de mi país, de Venezuela. Y anúnciales que viene un terremoto y que habrá muchos muertos y dejará gran devastación por causa del pecado que reina allí, por causa de la brujería. Hermanos, ese es un lugar atestado todavía de brujos, hechiceros, idólatras, viciosos. Y yo me fui hacia esa ciudad de Cumaná sin saber a dónde iba, sin tener un lugar donde llegar. Estuve por varios días anunciando ese mensaje por las calles de esa ciudad. Dormía y comía en casas de hermanos que Dios los tocaba y le daba testimonio de mí. Ministros de esa ciudad me dijeron que si eso fuera de Dios, ellos también hubieran recibido el mismo mensaje y me tildaron de falso profeta. Eso fue para el mes de febrero de 1987. Luego Dios me dijo: sal de acá, ya cumpliste con el mandato que te di, con alertarlos. No te rechazaron a ti, me rechazaron fue a mí. Y recuerdo que yo estaba en otro país predicando la palabra, y un día 9 de julio de 1987 vi la noticia por la televisión del terremoto que ocurrió en esa misma ciudad, en donde cerraron sus oídos y sus corazones al mensaje de alerta que Dios había dado a un joven predicador. Y yo me eché a llorar en el suelo, y el Señor me dijo: esos ministros me darán cuenta por todas esas almas que se perdieron, que se fueron al infierno, que fueron tropiezo, que fueron la piedra de tropiezo para que este pueblo se arrepintiera. Yo no soy ningún desconocido, ni en mi país, ni en muchas naciones a las que he ido por más de 40 años
llevando el mensaje. Lo he hecho en silencio, porque no me interesan los aplausos, las propagandas, que no ando buscando fama, no ando buscando el reconocimiento de nadie. Yo estoy reconocido en el cielo como un humilde siervo del Señor. Yo sirvo a Dios solamente y busco siempre que la gloria y toda la honra sea para mi Señor. Ese terremoto fue tan terrible que me cuentan hermanos, amigos de allí, de ese sector, de esa ciudad, que debajo de la tierra sonaban como centellas. Obviamente que ese sonido eran las placas tectónicas moviéndose y liberando esa energía terrible. Dice que la tierra se abrió y se tragó edificios y casas enteras con todo y gente. Mire, ¿qué cuenta le van a entregar a Dios esos incrédulos que no creen ni ellos ni dejan que otros crean? Luego de esto, 2 meses después de ese terremoto en Cumaná, yo estaba predicando en una zona llamada El Limón, en la ciudad de Maracay, Venezuela. La ciudad de Maracay es la ciudad jardín de Venezuela. Y recuerdo que yo anuncié que Dios me había mostrado cómo las aguas del río acababan con esa zona de Maracay. Y vive el Espíritu Santo, en cuya presencia estoy y que no miento, que mientras yo estaba anunciando ese juicio de Dios, estaba predicando en una iglesia, en esa zona hubo una tormenta eléctrica terrible. Los rayos se cruzaban muy bajito por encima de los techos de las casas, relámpagos aparecían. Y en ese tiempo no había temporada de lluvia, sonaban truenos terribles, el cielo estaba despejado, pero de pronto se puso negro como tela de silicio, y un pastor que se asomó de allí hacia la calle, vive mi Dios, que no miento, me dijo: hermano Ramírez, la gente salía a las calles gritando, salía de las casas gritando, los choferes salían del carro y clamaban a Dios. Y el 6 de septiembre de 1987, 2 meses después que Dios me llevó a Cumaná a anunciar ese terremoto, las aguas del río El Limón se salieron de su cauce después de unas fuertes lluvias prolongadas por horas. Recuerdo que hubo barrios sepultados por el fango. Yo vi carros, óigame, carros en el segundo piso de una casa. Hasta ese lugar crecieron las aguas. Bendito sea el Señor. Y el gobierno declaró Camposanto varios lugares de ese sector. Eso dejó cientos de muertos y desaparecidos, heridos por centenares. Muchas familias quedaron sin hogar. Y recuerdo que días antes de eso, yo estaba por esa misma zona predicando y por las calles, y vi un terreno que estaba cercado en cerca metálica y tenía la bandera de Venezuela y un letrero que decía: no pase, propiedad privada de María Leonza. ¿Saben, hermanos? Eso fue lo primero que arrasaron las aguas del río del Limón, porque María Leonza no tiene nada. Todo lo que hay en el mundo, en la tierra y en el universo le pertenece a Dios, a Jesucristo. La Biblia dice que de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los cerros, hermanos, se deslizaban. Y los que iban hacia las playas, eso fue en la tarde, en las playas de Aragua, que es el litoral de ese estado, Aragua, yo soy de allí, fueron sepultados. Las calles se abrían, hermano, la tierra se abría y se tragaba carros y autobuses con todo y gente. Oh, hermanos, esas son las cosas que me hacen a mí, hermano, y que me impulsan a seguir llamando a los pueblos al arrepentimiento, porque Romanos
1 dice Pablo allí que la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con mentira la verdad, que detienen con impiedad, con pecado, la verdad de Dios. Estaba predicando en Centroamérica, queridos hermanos, y el Señor me dio un mensaje para Venezuela y para Colombia. Y recuerdo que fui a Colombia y pensaba que era cuestión de unas 2 o 3 semanas, pues me tomó 13 meses recorrer muchas ciudades de Colombia. Y estando en la ciudad de Cartagena de Indias, en Colombia, predicando en el día del clamor por la paz de Israel y de Colombia. Eso fue en el estadio de Chambacú, Cartagena. Mientras predicaba, eso fue la noche del sábado 8 de agosto del 2015, el Señor allí en la tarima me habló en mi oído y me dijo: diles al pueblo que voy a derribar el ídolo que tiene a este pueblo esclavizado, y eso será una señal para que ellos crean que yo te envié y que tú eres profeta mío, de los verdaderos, y que si después de esto mi pueblo, mi iglesia, no se vuelve a las primeras obras, a la santidad, al clamor por la nación, a la humildad, a los ayunos y a mi temor, entonces los entregaré en manos de un hombre impío, un comunista. Diles que se cuiden de un tal Petro. Yo no sabía ni siquiera que existía alguien que se llamara así. Hoy todos sabemos que el presidente de Colombia se llama Petro y es un comandante de la guerrilla del M-19. Y diciendo esto, terminé la prédica y me fui al lugar donde estaba hospedado en esa misma ciudad. Y al otro día, en la madrugada del domingo 9 de agosto de ese 2015, un rayo cayó y partió el ídolo de la Virgen del Carmen que estaba en Cartagena, allí en el mar de Cartagena. Búsquelo en internet. Yo fui el profeta que lo anunció. Y ese domingo el arzobispo, muy temprano en la mañana, el arzobispo de Cartagena estaba con los buzos de la Marina colombiana buscando los restos de esa muñeca que Dios partió como un rayo. Escúcheme, Deuteronomio 18:22 dice: si un profeta habla en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, no aconteciere, es palabra que Jehová no había hablado. Con presunción habló el tal profeta. No tengas temor de él. Y en febrero del año de 1999, Dios me dio una visión en un éxtasis espiritual. Y muchos pastores de Venezuela saben que lo que voy a decir es cierto porque ellos mismos oyeron esta visión que yo conté en mis campañas, en las cruzadas, en las casas, en las calles, por la radio. Lo prediqué. La visión fue esta. Vi un elefante gigante parado sobre las aguas del mar. Sus 4 patas tenían brazaletes de bronce gigante, de donde salían 4 cadenas gigantes de bronce, y esas cadenas iban a dar y estaban atadas a un gran poste de bronce, y las cadenas estaban sujetas con un gran candado de bronce. Luego veo al elefante que mete su trompa en el agua del mar y absorbió del agua a tal punto que su trompa se dilató, que parecía que se iba a estallar. Y luego el elefante levantó la cabeza del mar, dirigió su trompa hacia la costa y soltó el agua que tenía en su trompa con tal fuerza que vi como carros eran arrastrados. Bendito sea el Señor. Casas eran arrasadas de raíz por el fuerte viento, y vi como las aguas se salían del mar y entraban en los pueblos de esa zona. Cuando todo esto pasó, vi cómo quedaban muchos cadáveres flotando en las aguas, niños, hombres, mujeres. En eso el Señor me dijo
Ese elefante que te he mostrado es un huracán que mi Padre tiene atado por su misericordia y mi intercesión en el Mar Caribe, esperando que Venezuela se arrepienta, que mi iglesia se santifique y los altares que han sido manchados con el pecado se limpien, que vuelvan al temor de mi presencia. Yo salí, hermanos queridos, a anunciar esta visión que Dios me dio por Venezuela, y de allí me fui a muchas islas del Caribe a predicar la venida del Señor y a decirle la visión del elefante, porque Dios me habló de las aguas del Mar Caribe. Y no faltó en Venezuela quien me dijera que eso era una visión inventada por mí. Pero unas intensas lluvias que comenzaron desde el 14 al 16 de diciembre de ese año de 1999 provocaron un tsunami que el 15 de diciembre arrasó a la ciudad de La Guaira en el estado Vargas. Y se estima que unas 30.000 personas murieron, cientos de heridos y damnificados y más de 3.500 millones de dólares de pérdidas materiales. Hoy hay todavía rastros de ese trágico día. Cuando uno va entrando al aeropuerto de Maiquetía en Caracas, se ve en la orilla de la playa el barro de ese día. Eso es como un memorial de lo que cuesta retar a Dios con el pecado. Mucha soberbia, mucha droga, mucha brujería, mucho libertinaje en esa zona. Por eso es que la Biblia dice, hermanos, en el libro de Oseas 5:15, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro en su angustia. Ellos me buscarán. Isaías 13:11 dice que castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Que se pongan en remojo la barba de aquellos pecadores que retan a Dios en su pecado, aún dentro de la iglesia, que detienen con sus credenciales que el Espíritu Santo pueda hablarle al pueblo y anunciar el mensaje de las cosas terribles que vienen, porque viene juicio a las naciones por causa de tanto pecado, tanto libertinaje en el mundo. Dios puso a la iglesia en el mundo para que fuera luz del mundo, pero el diablo metió el mundo dentro de la iglesia. Hoy vemos iglesias, hermanos, bailando merengue, bailando salsa, bailando basura, bebiendo aguardiente dentro de la iglesia. Bendita sea la gloria del Señor, celebrando Halloween, celebrando los carnavales. Veo payasos, ministros disfrazados de Superman, de Batman y de Batichica. Eso ha arrastrado el glorioso nombre del Señor y la gloriosa predicación del Evangelio de Cristo. Lo ha relegado, lo ha rebajado a un espectáculo y a un show de circo de mala muerte. Hace más de 15 años anuncié la visión que Dios me dio de unos aviones que invadían los cielos de Venezuela y vi barcos de guerra con la bandera de los Estados Unidos. Y tanto los aviones, hermanos, como los barcos tenían la bandera de Estados Unidos. Y vi como por Colombia entraban por la parte de San Antonio del Táchira convoys de camiones y Hummer color arena con los marines de los Estados Unidos. Yo lo anuncié y eso fue causa de que me persiguieran tanto los mundanos, el gobierno, como los cristianos ciegos, idólatras de este sistema maldito socialista del Chávez y de Fidel Castro. Fui amenazado de muerte varias veces. Muchas veces tuve que salir de un lugar a otro antes de tiempo, de madrugada, disfrazado. Me llegaban llamadas amenazándome que si no me callaba me iban a matar. Pero el Espíritu Santo me decía, sigue anunciando, no temas. Y eso viene y nadie te podrá poner la mano sobre ti para hacerte daño, porque yo estoy contigo y te guardo. Sigue hablando, no temas, porque muchos que yo llamé guardaron silencio, se alinearon con la impiedad por el temor a no ser perseguido o a perder privilegios. Luego
Vi en las calles de Caracas y en otras ciudades importantes de Venezuela, como Valencia, a hombres vestidos de civil con armamentos pesados, disparando en las esquinas, en posición de tiro y de combate. Y el Señor me dijo: dile a Venezuela que viene una guerra civil, por cuanto no oyeron mi voz para arrepentirse. Me dijo: diles que yo llamé a Venezuela y a mi iglesia venezolana como Asuero llamó a Basti, en medio de mesas llenas y abundancia, y no quisieron venir, pues entonces tendrán que venir arrastrados, con hambre, en miseria, azotados por la miseria, en ayuno y con temor de perder la vida. Por orden del Señor salí de Venezuela, abandonando todo lo que tenemos allá. Ese es el precio que tenemos que pagar los verdaderos profetas, y pensar que hay tantos charlatanes y mequetrefes del diablo llamándose profetas, muy cómodos en sus casas, comiendo, tragando, durmiendo, chateando, viendo televisión, viendo juegos de fútbol, viendo juegos de béisbol, y en las iglesias profetizando estupideces, casas, carros, dinero, noviazgo, bodas y bobadas. Si hubieran verdaderos profetas, no hubiera tanto pecado oculto en la iglesia y hasta en los altares. Bendito sea el Señor. La Biblia dice en Proverbios 29:18 que sin profecía el pueblo se desenfrena. Por eso la gente vive desenfrenada en su pecado, peca sin temor a ser descubierto por el Espíritu Santo, así como en los tiempos de Pedro en Hechos capítulo 5, donde el Espíritu Santo sacó a la luz la mentira de Ananías y de Zafira, y por eso cayeron muertos. Pero donde no hay profeta de verdad, hermano, la gente tiene la tendencia a vivir solapada bajo el pecado y muchas veces bajo la complacencia de los líderes. Pero donde hay verdaderos profetas, la gente tiene que tener freno a su vida, tiene que ponerle freno a su vida, tiene que meter el machine break y arrepentirse. Hay quienes no van a la iglesia cuando saben que un profeta o una profeta de Dios verdadero va a predicar. ¿Por qué? Porque el impío huye sin que nadie lo persiga. Porque no quieren y tienen temor que su pecado salga a la luz, pero Dios sacará a la luz todo lo que está oculto. Dios va a limpiar su casa y toda la carroña y la mentira y el pecado oculto lo va a sacar Dios, y muchos que no han querido arrepentirse van a ser heridos por el Espíritu Santo, van a morir heridos con cáncer, otros se van a matar en las carreteras, otros van a morir de manera trágica y repentina, porque ya Dios le ha dado bastante tiempo, como dice en Apocalipsis, hablando de la mujer esta impía Jezabel: les he dado tiempo para que se arrepientan y no han querido arrepentirse, por tanto la echaré en cama y en gran tribulación. Y para completar la desgracia, muchos pastores no exhortan el pecado, y menos si los que son pecadores, los que cometen los pecados son sus hijos, sus nietos, su familia, sus familiares o los más cercanos a ellos. Esa es la peor miseria que puede vivir una congregación. La cosa más fea no la están haciendo el mundo, la cosa más terrible están sucediendo dentro de los atrios del Señor, porque afuera no conocen a Dios, afuera no está Dios, afuera el Dios de este siglo los gobierna, pero dentro de la iglesia está reinando el pecado, porque el silencio de muchos cobardes es lo que ha hecho que el pecado reine y se mantenga allí como si fuera la fuente de vida de una congregación. Allí en esa iglesia se cumple la palabra del profeta Isaías, en Isaías 56:10, que dice: sus atalayas, los atalayas son los que tienen que anunciar el peligro al pueblo, son ciegos, todos ellos son ignorantes, todos ellos perros mudos, no ladran, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Mis hermanos, son pocos los ministros y los cristianos, pero sobre todo los ministros que madrugan a orar, son indiferentes, son fríos, apáticos, no se levantan temprano a buscar dirección de Dios en oración, y menos a ayunar. Viven tragando como anaconda, viven tragando
No tienen tiempo para detenerse y pensar que estamos en los últimos tiempos. Sus propias familias se están perdiendo, sus vecinos se están perdiendo. Oh, hermano, qué indiferencia. Esa es la peor crisis espiritual que puede existir en el mundo. La indiferencia, hermano, la negligencia espiritual. Prefieren vivir en esos cementerios en donde no sean perturbados por la palabra que los confronta, en sus lápidas. Porque viven en lápidas, están muertos, están en un sepulcro, están en una tumba. En su lápida dice: aquí reposa fulano de tal, que en paz descanse. Por eso los cultos son puras emociones, puro show y espectáculo. No huele a aceite de oliva, sino a formol. Están momificados por causa de la cobardía de los ministros que quieren estar bien con Dios y con el diablo, que no quieren que se vaya la gente porque diezman, porque ofrendan. Bendito sea el Señor. Han vendido el llamado, han vendido el honor de ser un ministro del Señor por un cheque, por 4 monedas. Bendita sea la gloria de Dios. Judas se ahorcó hace 2000 años, pero todavía veo Judas vendiendo la palabra, vendiendo a Cristo, vendiendo el mensaje, negociando la palabra. Qué lástima me dan la cuenta que le van a entregar a Dios aquel día. Un sábado 5 de noviembre del 2016, mientras yo iba a una ciudad del llano de Venezuela a predicar, en el camino manejando mi carro, me sorprendió un infarto mientras iba. Estaba a 1 hora y media de la ciudad a donde era la actividad y solo llegué a un pueblecito a media hora antes de la ciudad y entré a un ambulatorio. Pero para ese tiempo en Venezuela no había medicina. La gente moría por falta de insumos médicos. La ambulancia estaba dañada y no había repuestos mecánicos para repararla. Una pastora era enfermera jubilada de la UCI en el hospital de la ciudad a donde iba. Me llevó en su camioneta al hospital y para reducir el testimonio, que es largo, cuando llegué al hospital me sacaron la sangre, las enzimas cardíacas estaban elevadísimas, la glicemia estaba por encima de 1000. Yo estaba muerto. Literalmente no había medicina para atender a un infarto. Yo vi niños morir deshidratados por causa de la diarrea, porque había un brote de amebiasis. Personas morían por no tomar una píldora para la presión sanguínea. Eso era un caos, hermanos queridos. En Venezuela existen 2 Venezuelas: la que dibuja el gobierno, la que pinta el gobierno, la que disfraza el gobierno como si fuera un paraíso de abundancia y de derechos humanos, mientras despojan a la gente de sus propiedades. Hay presos políticos, hay gente muerta, los están asesinando, hay un crimen de lesa humanidad, hay ajusticiamientos extrajudiciales que la gente no sabe, personas que desaparecen y nunca más vuelven, porque este es un gobierno criminal, asesino, genocida, un narcoestado. Pero también está la Venezuela real, la que se vive en las calles del país, la que conocemos, en donde hay miseria y hambre y presos políticos. Y todo el que disiente de este gobierno criminal de Venezuela es encarcelado en las cárceles del SEBIN. El SEBIN es un cuerpo represivo de exterminio del gobierno. Las celdas del SEBIN es conocida en Venezuela como la tumba, porque pocos salen vivos de allí. Allí han muerto alcaldes, ahí han muerto opositores y terminan diciendo que murió de un infarto o que se ahorcaron, o es la depresión o la angustia de ser perseguido por la justicia hizo que tomara la decisión de suicidarse. Son criminales, son asesinos. Este gobierno va a caer y después de esto, Dios los va a barrer y no les dejará ni raíz ni rama, y no sé dónde se van a meter estos impíos criminales, asesinos. Hoy veo
a muchos disque profetas hablando y denunciando al gobierno de Venezuela, pero lo hacen desde afuera de Venezuela. Yo le di la vuelta a Venezuela 2 veces durante 20 años, anunciando los juicios que vienen por la idolatría al Dios Chávez y denunciando al gobierno. Y los pastores de Venezuela saben que es verdad lo que yo estoy hablando. Yo los denuncié en mis campañas públicas, en mis cruzadas, y Dios me guardó siempre. Él me dijo, habla que nadie te va a tocar. Yo estoy contigo, yo soy tu escudo y tu protección. Varias veces trataron de matarme, pero Dios me guardó. Me enviaba mensajes al Facebook amenazándome. Tuve que convivir porque así lo quiso Dios. En un lugar en donde habían tentáculos del Tren de Aragua. Yo soy de allí, del estado Aragua y de la ciudad en donde nació esta plaga delictiva, estos asesinos criminales, que es amparada por el gobierno de Venezuela. Dios, después de anunciar el mensaje profético en Venezuela, por todos estos años, me dijo que saliera de Venezuela, que mi tiempo se había terminado allí, que venía juicio a este gobierno narcotraficante, genocida, criminal, idólatra y pagano, y a Venezuela por sus pecados y rebeldía contra Dios. Me llevaron a un cuartito, volviendo a la experiencia del infarto, un cuartito de emergencia, y al correrme la cortinita típica verde de emergencia, allí en ese lugar, estando solo, me dio un infarto fulminante y yo morí en esa camilla. Y yo recuerdo, y no quiero hablar ahora de lo que vi luego que morí, solo quiero resumirle diciendo que Dios me dijo, mi siervo, porque yo estaba en el cielo, y me dijo el Señor, te devuelvo la vida para que sigas predicando el evangelio de mi Hijo Jesucristo. Anúnciale al pueblo y al mundo y a la iglesia que el rapto de la iglesia está muy cerca. Te usaré más aún, te llevaré a otras naciones y llevarás el mensaje profético que yo te daré para que lo anuncies. Y no sé cómo hay quienes se hacen llamar profetas y no hay testimonio de una vida sobrenatural en sus vidas, no hay sobrenaturalidad en su ministerio, no han anunciado nada que convenza a la gente de que allí hay un verdadero profeta de Dios. En esa experiencia yo vi el rapto de la iglesia y vi cómo se levantaban de la tierra multitud de luces resplandecientes, y el Señor me dijo, es mi pueblo que ha sido llamado. Los que han resucitado han sido levantados de las tumbas, otros fueron transformados mientras dormían, mientras caminaban, mientras trabajaban, mientras predicaban. Bendito sea el Señor. Pero también vi los que se quedaron a la vaca Mashara Mahaya. Eran multitudes. Yo lo pude ver en una visión sobre el mundo. Quedaban millones de personas, y lo vi como iban corriendo a las iglesias a buscar a los pastores y los denunciaban, los maldecían, o iban a las casas de ellos y les decían, malditos, por culpa de ustedes nos quedamos, porque ustedes no nos hablaron de este tema, no nos hablaron de santidad, no nos exhortaron el pecado, dijeron que nosotros éramos salvos y siempre salvos, y que el rapto de la iglesia era una mala interpretación bíblica. Y yo veía cómo se revolcaban en el suelo de dolor, había un dolor horrible en su cuerpo, y yo le dije, Señor, ¿y por qué se revuelcan así? Y el Señor me dijo, eso es un dolor que nadie ha experimentado en la tierra desde que hay hombres sobre la tierra. Es un dolor que mi Padre tiene reservado para derramarlo sobre aquellos que pisotearon mi sangre, que vendieron mi palabra, que vivieron una vida hipócrita dentro de mi casa, y ellos verán lo que es horrenda cosa caer en las manos del Dios vivo.
Vi, hermanos queridos, un terrible terremoto que viene para Venezuela y va a ocurrir de madrugada. Yo lo vi en esa experiencia. La visión, hermano, bendito sea el Señor, fue tan terrible que yo duré días impactado, días bajo una crisis emocional, porque fue algo que me conmovió el espíritu y el alma. Vi, alabada sea la gloria del Señor, vi como las aguas inundaban al país, a mi país Venezuela, y el Señor me dijo que no eran aguas naturales, que era la representación de multitudes, de tropas de gente que se van a levantar porque viene una guerra civil en Venezuela. Vi cómo los cristianos eran perseguidos y encarcelados y muchos eran asesinados. Vi iglesias evangélicas derribadas por tractores y otras eran quemadas. Muchas fueron tomadas para oficinas del gobierno. Sacaban a los presos de las cárceles para meter a los cristianos. Bendito sea el Señor. Y yo no me explicaba, pero el Señor me dijo es que muchas de esas congregaciones dejaron de ser mi casa, ahora se convirtieron en show, en circo, en cuevas de ladrones, en oficinas de los políticos. Permitieron que políticos se treparan en mis altares sagrados, donde se tenía que hablar de mi venida, de mi palabra, de mi obra. Hablaron de la obra de los hombres impíos y pecadores. Bendito sea el Señor para siempre. Y esa persecución viene luego que este gobierno caiga, porque por culpa de estos ministros, pastores que salen por las redes sociales abrazando a este criminal brujo, narcotraficante que tiene 50 millones de dólares de recompensa a su cabeza por criminal, terminan abrazando a este hijo del diablo y a estos impíos, bendito sea, enemigos de Israel, maldicen a Israel. Y como estos pastores pueden darle la mano a este engendro de Satanás. Mis hermanos, Dios va a limpiar a Venezuela y a la iglesia venezolana de la basura de la política, de la apostasía y del pecado oculto. Luego Dios me envía de nuevo a la tierra. Me dice, te devuelvo a la tierra. Yo no quería venir a la tierra. Yo quería quedarme allá con el Señor. Yo no quería venir a este chiquero. Pero Él me dijo, es necesario que vayas y anuncies estas cosas que te he mostrado que sucederá en Venezuela. Y tienes que ir a otras naciones, a donde te llevará mi Espíritu Santo para que anuncie la venida de mi Hijo Jesucristo. Y que le digas a mi iglesia que el tiempo es corto y muchas congregaciones han contaminado mi altar con el pecado. Que saquen la política de mi casa, que se alejen de ese basurero, que mi pueblo tiene que poner sus ojos y su confianza en mi Hijo Jesucristo, porque yo le entregué a Él todo señorío, toda autoridad está sobre los hombros de mi Hijo Jesús. Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y la última revelación que el Señor me dio antes de salir, porque yo no puedo entrar en Venezuela porque estoy señalado como enemigo de la revolución, y al entrar en Venezuela automáticamente estoy preso y sé que no salgo vivo de allí. Dios me dijo que saliera a anunciar el mensaje profético a otras naciones, porque el rapto está a la puerta. Vi en la ciudad de Maracay, y los que conocen Maracay, en el estado de Aragua, en Venezuela, en el puente de la Morita que va a la Universidad de Carabobo, un hombre vestido de negro, con boina negra, estaba con un porte de mando, estaba vestido de ropas militares, pero negra. Y en el cielo vi muchas aves negras volando, multitudes, pero esas aves descendieron y cuando estuvieron ahí cerca del puente donde estaba ese personaje, vi que eran unos pájaros raros, como esos de la antigüedad, de esos prehistóricos, esos que llaman pterodáctilos. Eran horribles esos animales, eran negros, espantosos. Y oí la voz de Dios que me dijo, y Dios me testigo, y el Espíritu Santo me testigo. Y si esto que yo estoy diciendo
Es mentira, me puede matar como mató a Ananías y a Zafira. Se necesita estar loco para mentir delante del Espíritu Santo. Me dijo el Espíritu Santo, son demonios de violencia, de destrucción y de muerte que están preparados para el día que el Padre tiene señalado. Es el día de una guerra civil en Venezuela. Métase en mi canal de YouTube y vea los mensajes proféticos que Dios habló a través de mi boca a Venezuela y otros que he hablado a otras partes del mundo y cómo se han cumplido cada palabra que Él me dijo que anunciara. Hoy vemos, bendito sea el Señor, barcos de los Estados Unidos. Hoy vemos portaaviones de los Estados Unidos en la costa de Venezuela. Esto viene porque viene, no lo detiene nadie, bendito sea el Señor. Mina Mashara Maquia. Los profetas de ahora solo profetizan cosas materiales, lujos, comodidades, matrimonios y pura baba. ¿Dónde están los mensajes proféticos que dieron a las naciones y que Dios ha cumplido? Todo aquel que se haga llamar de un ministerio que Dios no le dio, cuando se muera, se va directo a las pailas del infierno de cabeza, porque invadió un ministerio que Dios no le dio, que Dios no lo llamó a ese ministerio. Eso le pasó a Saúl, que ofreció sacrificios y él no era sacerdote. Eso le correspondía al profeta Samuel, que era sacerdote. Y por esa invasión ministerial, Dios lo aborreció, lo rechazó, bendito sea el Señor, y su reino le fue entregado al rey David y el Espíritu Santo se apartó de él, terminó su vida loco, suicidado sobre su propia espada y está ahora mismo en las pailas del infierno. Este mensaje que me da el Espíritu Santo es para que el pueblo de Dios abra sus ojos y no se deje engañar de estos fascinantes, de estos fascinadores que se hacen llamar profetas, que se hacen llamar también apóstoles, que no tienen testimonio de sobrenaturalidad de Dios en sus vidas, que no tienen una vida en orden, que son árboles sin fruto. Y vive Jehová en cuya presencia estoy, que no miento, y el Espíritu Santo, como le dije, me puede matar ahora mismo si estoy diciendo una mentira, como lo hizo con Ananías y Zafira. Dios ha resucitado 5 muertos en mi ministerio. Él es el resurrector, Él es el dador de la vida. Dice la Biblia, yo soy la resurrección y la vida, y el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Ha hecho milagros creativos, milagros y sanidades de todo tipo. Ha sanado leprosos y vive Jehová. Paralíticos han salido corriendo, dejando la silla de ruedas. Sordos, mudos han hablado, ciegos han visto, endemoniados han salido por millones durante mi ministerio aquí en la tierra. Miles y miles han sido bautizados por el fuego del Espíritu Santo. Vea en mi canal y compruébelo usted mismo cómo ve demonios berreando, chillando y saliendo de todas esas actividades, como Dios ha hecho milagros creativos, hermano, poniendo órganos que no tenían las personas, ha creado dedos en las manos, ha creado retina, y si no fuera verdad, eso no se viera en mis prédicas. Son casi 700 mensajes que tengo en mi canal de YouTube, y si alguien dice que es algo, pues debe haber demostraciones de lo que dice es verdad, porque hay pruebas. Jesús dijo, las palabras que os he hablado, ellas dan testimonio de mí. Bendito sea el Señor. Él dijo que Él era la vida y Él resucitó muerto. Él dijo que era el libertador, dejó libre muchos endemoniados. Bendita sea la gloria de Dios. Él dijo que Él era el Señor, que era Dios encarnado, caminó sobre el mar. Cuídese, porque estamos en una época en donde hacerse llamar de un ministerio que Dios no le ha dado, que se lo asignó algún apóstol, entre comillas, de esos que andan por allí, que tampoco tienen ni testimonio ni señales, apóstoles sin iglesia, y si las tienen, son 4 ciegos que están ahí con ellos en un garito, en un kiosco de esto. Y aunque tengan muchas personas congregadas, si no los llamó el Espíritu Santo, son falsos apóstoles, también son falsos profetas. Son los que han desviado a muchos
al error y de seguro que se van a quedar en el rapto de la iglesia y van a quedarse para la gran tribulación. Y como en esa iglesia apostólica no se le habla de santidad ni de temor a Dios, ellos están cómodamente perdidos rumbo a las pailas del infierno. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia. Por eso me veo en la obligación, como profeta de Dios y maestro de la palabra, de hablar acerca de lo que es un verdadero apóstol y un verdadero profeta, y lo que es un falso apóstol y un falso profeta. Ese será mi próximo tema y yo se los prometo. Y sé que hay hermanitos amados que siguen mi canal, porque tengo cientos de personas suscritas a mi canal y Dios me ha usado para enseñarles la palabra de verdad, la sana doctrina. Bendito el Señor para siempre. Y nunca a mí me ha interesado comercializar mi canal, ni tampoco busco que me den like. Yo lo que busco es que todos nos santifiquemos, que oigamos la voz de Dios. Todavía estamos a tiempo, todavía podemos limpiarnos, porque sin santidad y sin paz nadie verá al Señor. El Señor está a la puerta, el Señor está que llega, el Señor está que levanta la iglesia, y cuando suene la trompeta, hay gente que ni la van a oír, hay gente que ni se darán cuenta que el rapto vino hasta que lo oigan en las noticias, porque esto va a ser noticia de primera plana. Esta noticia va a ocupar todos los medios noticieros del mundo y va a salir a la luz pública, Vox Populi, de que un pueblo desapareció de las cárceles, que desaparecieron presos de las cárceles, que personas desaparecieron de sus trabajos, de sus casas, madre buscando a sus hijos, esposos buscando a las esposas. Bendito sea el Señor. Personas buscando a los cristianos y ya no están. Bendita sea la gloria de Dios. Tumbas van a quedar abiertas como si hubiera pasado un terremoto. Es que viene un terremoto en ese momento que va a abrir las tumbas, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, los que estemos viviendo en santidad delante de Dios, seremos arrebatados juntamente con ellos, transformados, y volaremos en los brazos del Espíritu Santo, que nos entregará allá en la nube del aire, en brazos del Señor. Bendita sea la gloria de Dios. Este es un llamado, es urgente. La iglesia está a punto de irse. Bendita sea la gloria de Dios. Es tiempo que las iglesias se abran desde temprano para que el pueblo vaya a buscar a Dios, y que se acaben tantos programitas sociales y estupideces y show y pamplinas que no dejan ningún tipo de beneficio espiritual, que no saca a la gente de la comodidad mortoria en la cual está, en esos sepulcros, en esos ataúdes congregacionales. Es tiempo que la palabra de Dios empiece a hacer trabajo desde los altares, porque el juicio viene y el juicio comenzará por los altares. Es tiempo que la iglesia se limpien los hogares, se limpien los altares, los ministerios se santifiquen. Bendita sea la gloria del Señor. Y todos esos predicadores que predican por dinero, esos falsos profetas que profetizan por fama y por dinero, los espera las pailas del infierno. Benditos, son enemigos de la cruz de Cristo. Shokimana masamana makamaраmasaya bara sandarima arromaram salamaman salakian. El cielo pronto se abrirá para recibir a un pueblo que no se contaminó, al pueblo bañado por la sangre del Cordero, a la novia inmaculada de Cristo, que no ensució su vestidura con la inmundicia del mundo. Bendito el Señor. Esta es la palabra que el Espíritu Santo me dio. Y me dijo que hablara esto al pueblo y que abrieran los ojos, porque hay tantos falsos profetas dentro de la iglesia, falsos apóstoles, avergonzando el evangelio, solamente viviendo como parásitos del dinero del pueblo. Bendita sea la gloria de Dios. Yo dejé mi carrera para servir al Señor. Yo vivo del evangelio, no de los evangélicos. Yo vivo del Dios que me llamó.
Pero eso es lo que está pasando en el libro de Judas. 1:16 dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propias vanidades, que hablan palabras infladas a la gente para sacar provecho. Eso es. Le ponen nombre: tú eres columna financiera de mi ministerio, tú eres el instrumento de Dios, tú eres punta de lanza, y baba, y baba, y baba, y ahí está, para sacarle el dinero al pueblo. Ladrones, hijos del diablo, el Señor los reprenda, y juicio viene sobre ustedes, impíos. Por culpa de ustedes hay un pueblo muerto y ciego espiritualmente. Dios nos llamó a los verdaderos ministros del Señor. La Biblia dice en Isaías 61: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová para abrirle los ojos a los ciegos, para abrirle las cárceles a los presos, para vendar los corazones heridos, para levantar al hombre de su inmundicia, del muladar. La unción pudre los yugos. Por eso usted ve ministro, entre comillas, sin unción, y tiene que buscar gente y armar ahí un show, un circo, para mantener la gente entretenida. Pura bulla, pura música, puro humo, puras luces, pero el Señor no está allí. Ustedes son instrumentos en las manos del diablo para tener un cultivo de almas para la gran tribulación y también para el infierno. Hermanos, no ha sido fácil para mí tener que llevar el mensaje. He sido rechazado. En muchas iglesias han rechazado, no a mí, sino al que me envió. La Biblia dice que el que los recibe a ustedes, recibe al que los envía. Yo vine a estas naciones en el nombre del Señor, trayendo el mensaje del fin, el mensaje de alerta. Que otros prediquen otra cosa, allá ellos. Mi llamado fue a llevar el mensaje profético a las naciones. Bendito sea el Señor. Y donde quiera he ido, y ahí están todos los que pueden oír, porque mi canal es público. Saben que donde voy, el Espíritu Santo confirma el mensaje, confirma mi venida con señales, prodigios, milagros, sanidades, liberaciones. Bendito sea el Señor. Así que, hermanos queridos, este es el tiempo. Y toda esta gente, estos ministros, pastores y pastoras que miraron hacia un lado y que rechazaron el mensaje, que nos tienen en menosprecio, que nos miran como alguien nocivo, porque nosotros no le seguimos el coro a ellos, porque nosotros no tocamos el tambor para que ellos puedan manipular al pueblo. Bendito sea el Señor. Yo nunca voy a ponerme de socio con ningún impío para quitarle dinero a nadie. El que llamó a un ministro lo va a sostener. Dios me ha sostenido por estos 40 años. Y aquí estoy. Me han dado 5 infartos, tengo 2 stents en el corazón. En el 2012 vomité un cáncer con metástasis, y vive Jehová en cuya presencia estoy. Y aquí estoy, mi corazón solo funciona 29%, 71% de mi corazón está muerto, pero en ese pedacito que está vivo, ahí vive Cristo. Y hasta el último latido de mi corazón, y hasta el último respirar, seguiré diciendo: Cristo viene, Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, y que la iglesia tiene que volverse a la santidad, desde la cabeza de la iglesia hasta el miembro más nuevo de la iglesia. Bendito sea el Señor para siempre. Me han tratado de matar muchas veces, pero nadie puede matar al que ya murió. Ya yo estoy muerto, nadie me puede matar. Yo morí el día que le entregué mi vida a mi Señor. Y para mí el morir es ganancia. Y quizás Dios permita que un día de esto algún loco endemoniado se trepe y me mate, me pegue un tiro. No importa, no me mató nada. Me terminó de libertar, porque ahora me voy con el Cristo que tanto he amado toda mi vida. Es tiempo de buscar a Dios, de volvernos a Dios. Todavía la puerta de gracia está abierta, todavía la iglesia está aquí. Es tiempo de volvernos al Señor.
de renovar nuestros votos y nuestros pactos de lealtad y santidad a Dios. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Shalom.